Hoy en Lengua y Cultura Italiana vamos a hablar de una autora desconocida. Bueno, a lo largo de los siguientes minutos sabremos si es una autora desconocida, poco conocida, olvidada. Nos referimos a Elena Bono, pero para hablar de esta autora está con nosotros el coordinador de la asignatura, profesor de Filología Italiana de nuestra universidad, Salvatore Bartolotta. Bienvenido. Benvenuta anche a te. Y tenemos también, y de nuevo, porque ya estuvo en un anterior programa, Daniele Cerrato, es profesor de Filología Italiana en la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad de Génova. Bienvenida de nuevo. Sí, un placer estar otra vez aquí. Si hablamos de literatura italiana y de una autora en concreto, de esta autora que hemos nombrado, de Elena Bono, podemos decir, como decía en la presentación, que es una autora poco conocida, que es una autora que se ha quedado por el camino o en el olvido, pero que fue conocida en su momento. ¿Qué sería correcto? Sí, yo creo que tenemos que decir que hablamos de una autora muy importante por la literatura italiana, que ha sido muy conocida en los años 50, pero con el tiempo ha sido un poco olvidada, excluida de los circuitos literarios más importantes. Y vamos un poco a intentar comprender qué ha pasado con esta autora. Nació en Italia en 1921, en Sonnino, pero hace muchos años vive en Liguria, en Chiavari, donde sigue escribiendo, trabajando. Una mujer que tiene 92 años. Sobre ella han escrito muchos críticos, han dicho, por ejemplo, Giovanni Casoli, que se ha ocupado de ella, la ha incluida en su antología, ha dicho que la más importante escritora italiana de la segunda mitad del siglo XX esté marginada por la grande editoría por más de 50 años. Una mujer con una vida tan longeva, una mujer que nació en el año 1921 y sin embargo que ha sido olvidada, aunque en su momento tuvo su importancia. ¿Por qué? ¿Por qué las editoriales la han dejado, la han apartado? Y también supongo que hasta el círculo de escritores al que en algún momento perteneció. Sí, ella en los años 50... Elena Bono era junto a Pierpaolo Pasolini, que creo que se conoce también fuera de Italia, era la autora más importante del grupo editorial Garzanti. Y en pocos años había escrito, esto para subrayar la importancia de esta autora, 3 obras muy importantes, una en poesía, que era I Galli Notturni, y una en teatro, que era Ippolito, y una en prosa, que era Morte di Adamo. Sobre todo Morte di Adamo fue una obra que tuvo mucho éxito también fuera de Italia. Fue traducida en varios idiomas, también en castellano. Se encuentra en 1961, fue traducida con el título de Muerte de Adán por un profesor de griego, Jaime Berenguer Menos. Y fue una ópera que fue traducida en inglés, en francés. Y, por ejemplo, escribía sobre esta obra un crítico italiano muy importante, Emilio Cecchi. Es un hermoso libro, hay cosas maravillosas, nuevo, muy intenso. Me alegro que usted ha escrito algo tan hermoso, fuerte, lleno de talento y arte. Enhorabuena, le decía la escritora. Por lo que veo, además, tocaba todos los géneros. Tocaba la poesía, el teatro, la novela, no sé si el ensayo. Sí, también el ensayo. Hay mucho ensayo que ha escrito esta autora. Es una autora poliédrica completa. Y vemos como también los estilos se compenetran, porque en su poesía hay también teatro, en su prosa hay parte de poesía. Es una autora que muy importante. También me acuerdo, por ejemplo, de la obra Ippolito, para destacar la importancia de esa autora. Se representó en muchos teatros en los años 50 y también, por ejemplo, en un teatro de Roma, el Teatro Quirino, que era uno de los teatros más importantes, con una actriz que en esta época era quizá una de la primera, que era Emma Grammatica, que interpretó un papel muy importante en esta ópera. Y también Luchino Visconti, que es un director de cine muy celebrado en Italia,
Algunos años después confesó que por su película Rocco y sus hermanos, para diseñar, para construir el personaje de Rocco, que lo interpreta Alain Delon, se había inspirado a Hipólito, al Hipólito de la obra de Elena Bono. Es decir, que la película Rocco y sus hermanos, personaje nada menos que el que hacía el maravilloso y guapísimo Alain Delon, pues estaba inspirado en el protagonista en de el la protagonista obra. dell'Ippolito di Elena Bono, che è una relectura dell'Ippolito de Euripide, de Fedra, ambientada in epoca moderna. Io he vuelto a ver, io ya había visto Rocco y sus fratelli, però quando descubrí esta cosa fui a ver otra vez la película Rocco y sus hermanos y en realidad después la película va por su cuenta, la obra, pero el personaje, justo el personaje de Rocco, tiene punto en común con el personaje de Hipólito que relee Elena Bono. Bene, Daniele, ¿y cuáles son las temáticas que se encuentran en sus obras? Hay muchas temáticas, pero si queremos destacar una temática importante, yo creo que es la resistencia, porque Elena Bono vivió en primera persona la resistencia en la montaña de Liguria y se refugió en el área de Porzonasca, que es un pueblo ahí de Liguria, donde vivió los años de la guerra y fue como mensajera, estafeta partisana que llevaba mensaje entre los soldados. Y ahí encontró muchos compañeros antifascistas que defendían los valores de la libertad. Y muchos de sus versos están dedicados de su antología poética, que yo creo es una de las antologías poéticas sobre la resistencia que casi se desconoce en Italia, pero una de las más importantes porque no tiene esta pátina de retórica que muchas veces tiene la poesía sobre la resistencia. Estupendo, Daniele. ¿Y nos puede presentar algunas obras en particular? A mí me encantaría, por ejemplo, lo de I canti della montagna. Sería estupendo si... Sí, podemos leer esta poesía. Hay que decir, después vamos a escuchar una cosa inédita, que la traducción al castellano que se han hecho de la poesía de Elena Bono, que ha realizado Mercedes Arriaga, porque también en Sevilla se ha celebrado un congreso dedicado a esa escritora que estamos intentando recuperar y destacar. Entonces, después podéis escuchar la versión en castellano. Yo voy a leer en italiano. I canti della montagna. Soltanto chi ogni giorno va a morire può cantare così. Era come cantassero i torrenti, le grandi erbe selvagge, le montagne. Il vostro cuore conteneva tutto entro di sé. Erbe, acque, montagne, cuore umano, più grande de la muerte. Solamente quien va a morir todos los días puede cantar así. Era como si cantaran los torrentes, las altas hierbas salvajes, las montañas. Vuestro corazón contenía todo dentro de sí, hierbas, aguas, montañas, corazón humano, más grande que la muerte. Muy bien, sin comentario. ¿Y por qué piensas que hay que leer a esta autora, Daniele? Sí, yo creo que es una autora que hay que volver a descubrir. Hay que recuperarla, leer su obra de teatro, su obra de prosa, de poesía, porque tiene mucho que enseñar. Tiene temática muy profunda, tiene personajes que yo creo que se podrían también representar su obra de teatro, que últimamente se ha representado algo, pero la cosa que llama la atención es que han tenido más éxito muchas veces fuera de Italia. Por ejemplo, me acuerdo de una obra dedicada a Juana de Arco que tuvo mucho éxito en Francia. Entonces, yo creo que hay que volver a leer Elena Bono porque es una persona muy profunda y sus palabras todavía pueden ayudarnos en la vida de todos los días. Además, Elena Bono está ahí todavía, quiero decir que está escribiendo. Hay que leer lo que escribió, pero también supongo que si sigue activa habrá que leer temas más recientes. Sí. En una vida tan larga, una biografía también larga en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, pero luego hace de eso ya muchísimos años. Sí, supongo que una vida curiosa. Sí, en el año pasado ha salido otra obra de Elena Bono que se llama L'erba e le stelle, la hierba y la estrella,
donde se recogen monólogos, diálogos teatrales, algún relato, y sigue escribiendo, sigue dictando sus obras, porque ahora está enferma, pero sigue teniendo una gran fuerza interior, y nosotros por eso queremos seguir descubriendo su obra. ¿Y se estudia, por ejemplo, en los colegios italianos? En los colegios italianos, dependiendo siempre de los profesores, hay profesores que proponen algunos textos, hay textos que están en alguna antología, se está intentando recuperar también a través de congresos, de encuentros, sus obras. Y creo que hay que seguir en este camino. ¿Ella perteneció o pertenece a algún grupo, alguna corriente determinada? ¿Ella era un espíritu libre? Precisamente, a lo mejor por ser un espíritu libre fue apartada. Pero, ¿cuáles fueron las circunstancias de la obra, sobre todo de Elena Bono? Sí, yo creo que siempre ha sido una autora que no ha decidido mantener su línea de escritura. Por ejemplo, también Pier Paolo Pasolini le propuso de sacar una película de un texto de Elena Bono, que era la testa del profeta, que en español sería la cabeza del profeta. Pero ella pensó, yo tengo mi idea, él tiene la suya, quizá es mejor no mezclar las cosas para no crear confusiones. Pero después de algunos años, en la película, esta película de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según Mateo, que es una de sus películas más notas, la representación del personaje de Salomé, que sale en esta obra de Elena Bono, es una Salomé que se reconoce en la Salomé de Elena Bono, porque no es una Salomé casta y pura, es una Salomé bastante pérfida y hay puntos en comunes. Entonces hubiera sido interesante ver cómo Pier Paolo Pasolini hubiera realizado una película sobre la obra de Elena Bono. Y también también en Inglaterra se intentó realizar una película sobre Muerte de Adán, que fue su texto que quizá tuvo más éxito. Y también ya estaba un casting de actor muy, muy importante, pero al final muchos proyectos que cuando estaban al punto de realizarse no se han realizado. Y todavía, por ejemplo, yo sé que ahora en Italia Elena Bono ha escrito un guión de una película que le gustaría realizar. Y hay algunos directores que lo están realizando. Yo espero que se pueda ver pronto. Por lo que veo está a punto porque sus personajes... Yo no conozco a la autora, pero por lo que está comentando el profesor Cerrato veo que sus personajes tienen mucha profundidad y además como muchas aristas, no son personajes fáciles. No, son personajes bastante complejos y profundos. Y muchas veces la profundidad en lo que pasa en la literatura actual, la profundidad no ha permitido... alejado un poquito, porque todo lo que es profundo muchas veces da miedo, porque llega al corazón, pero también a la mente de los lectores, pone duda. Entonces muchas veces se celebran obras que no tienen consistencia, no tienen historia, y nos olvidamos de obras que nos pueden ayudar también a comprender nuestro camino, nuestro pensamiento. Y también la temática del Elena Bono muchas veces está relacionada por ejemplo, al camino interior de las personas. Hay también Muerte de Adán, hay temáticas que están relacionadas a la religión, al camino de acercamiento a la fe. Hay muchas maneras de vivirlo, interpretarlo. Entonces esto también es un elemento que quizá la crítica un poco mientras en los años 50 ha apreciado mucho esta temática, en los años que han seguido un poco la historia de Italia ha intentado alejar esa temática para temática de otro tipo. Creo que la mejor manera de terminar este coloquio sería que Daniele Cerrato e Isabel Baeza, Daniele Cerrato en italiano, Isabel Baeza en castellano, nos vayan a leer all'Italia che ha combattuto sui monti.
Es un texto que habla de la resistencia, pero que puede ser una metáfora importante también para l'Italia attuale, puede ser un esempio. All'Italia che ha combattuto sui monti. Piccola Italia, non avevi corone turrite, né matronali gramaglie. Eri una ragazza scalza, coi capelli sul viso, e piangevi, e sparavi. A esa Italia que combatió en las montañas, pequeña Italia, no ceñías coronas blasonadas ni vestías el velo de mujer imponente. Eras una muchacha descalza con el pelo por la cara, llorando y disparando. Creo que ha quedado muy bonito. Y ahora, Daniele, para cerrar bien, para nuestros alumnos y para todo el público que nos está escuchando, si puedes resumir y decir quién es Elena Bono. Sí, hemos intentado un poco hacer un recorrido a través de la vida y de las obras de Elena Bono. Hemos visto cómo se trata de una autora que ha escrito sobre el teatro, ha escrito poesía, ha escrito obra en prosa, ensayo, podemos decir una escritora completa. Una escritora que ha tenido un papel muy importante en la Italia de los años 50, ha sido una autora destacada, los críticos subrayaban la importancia de sus obras, escribía por Garzanti, con Pasolini quería hacer una película sobre ella, también Visconti, el director Visconti, se inspiró a una obra de Elena Bono, e ha escrito muchísimas obras, hasta la última obra del 2011, L'erba e le stelle, pero muchas más de teatro, de poesía. Entonces yo creo que ha sido importante recordar algunas de sus obras, leer algunas poesías sobre la resistencia, para poder conocer, para quien no la conocía, una escritora que creo que tendría que estar entre los escritores más importantes de Italia. Y también para quien ya había leído algo, para descubrir más obras, para poder profundizar su lectura y seguir apreciando la cultura y la literatura italiana. Pues muchísimas gracias, Daniele Cerrato, y muchísimas gracias, como siempre, profesor Bartolotta. Muchísimas gracias, Isabel. Como siempre es un placer trabajar contigo. Gracias, ha sido un verdadero placer.